No se puede negar que las naciones europeas conquistaron una gran cantidad de tierra y se convirtieron en imperios coloniales. Por lo tanto, algunos podrían decir que Europa se desarrolló más rápido que el resto, pero ¿cómo lo hicieron en ese entonces? ¿Es realmente cierto? El desarrollo de América parece haber ido a la saga del de Eurasia en 2 o 3 milenios. Podría decirse que los mayas eran la sociedad más avanzada de América, pero sus logros durante el periodo clásico del 250 después del Cristo al 900 después de Cristo fueron igualados o superados por los de la antigua Babilonia en el 2000 a.C. al 1600 a.C. Ambas culturas tenían sistemas legales formales y tribunales para juzgar a los infractores de la ley. Ambas culturas desarrollaron una arquitectura monumental, hicieron un uso extensivo del riego y la hidráulica y observaron con precisión los movimientos aparentes de los astros. Ambas sociedades tenían lenguajes escritos y sistemas numéricos posicionales. Los mayas tenían algoritmos para la suma y la resta, pero no para la multiplicación o la división. Los babilonios tenían algoritmos para todas estas operaciones y estaban familiarizados con las ecuaciones cuadráticas y el crecimiento compuesto. Ambas culturas trabajaron el bronce. Los mayas reservaban en gran medida este metal con fines ceremoniales y utilizaban armas de madera y piedra afilada, mientras que los babilonios lo utilizaban tanto como armamento como para armaduras. Fundir hierro es más difícil que fundir bronce, y ni los mayas ni los babilonios lo consiguieron. Desafortunadamente para los babilonios, sus vecinos los hititas comenzaron a fabricar hierro alrededor del año 1500 a.C. Las armas de hierro de los hititas les permitieron dominar militarmente la región, poniendo fin a la independencia de Babilonia. Ninguna cultura de América había desarrollado el hierro en la época de la conquista europea. Entonces, la Mesopotamia del año 1500 a.C. se parece mucho a la Mesoamérica del año 1000 después de Cristo. Los euroasiáticos tuvieron 3000 años para construir sobre sus cimientos mesopotámicos antes de la unión del Nuevo y el Viejo Mundo. ¿Qué causó esta ventaja? Gran parte de la respuesta es que las sociedades que podían producir importantes excedentes de alimentos aparecieron mucho antes en Eurasia que en América. Entre los cazadores-recolectores e incluso entre los primeros agricultores, el trabajo de todos era producir los alimentos que mantenían viva a la comunidad. La agricultura euroasiática poco a poco se volvió más productiva y finalmente llegó a serlo tanto que algunas comunidades fueron capaces de producir más alimentos de los que necesitaban. Como no todo el mundo necesitaba ser productor de alimentos, comenzaron a aparecer nuevos roles: guerreros, burócratas, comerciantes, alfareros, sacerdotes, entre otros. Estas personas no tenían la misma conexión con la tierra que los agricultores, por lo que las comunidades se hicieron más grandes y más densas y finalmente surgieron las primeras ciudades. Algunos cultivos fueron domesticados bastante temprano en la historia mesoamericana. Estos cultivos incluían calabazas, pimientos, algodón y tabaco. Sin embargo, Mesoamérica no tenía ninguna planta silvestre rica en calorías en torno a la cual se pudiera construir una dieta, y esta deficiencia retrasó miles de años el comienzo de la agricultura sedentaria. Con el tiempo se desarrolló un cultivo básico a partir de la planta teosinte, que producía una mazorca de pequeñas semillas envueltas en cubiertas duras. El rendimiento del teosinte fue tan escaso que probablemente fue domesticado no por sus semillas, sino por su tallo azucarado que podía usarse para producir alcohol. Siglos de domesticación y selección transformaron el teosinte en maíz, que se convirtió en el cultivo básico dominante. Los mesoamericanos hicieron rápidamente la transición a la vida urbana, que ya estaba bien establecida en el año 300 a.C. en Eurasia. El clima en Eurasia, especialmente en regiones como el creciente fértil y China, era más propicio para el desarrollo de la agricultura, debido a la presencia de lluvias regulares, suelos fértiles y temperaturas moderadas. Esto permitió el cultivo de una amplia variedad de cultivos como trigo, cebada, arroz y legumbres, lo que llevó al desarrollo de sociedades agrícolas complejas. En contraste, muchas regiones de América tenían condiciones climáticas menos favorables para la agricultura. Por ejemplo, las selvas tropicales de América del Sur y Central tenían suelos pobres y estacionales de lluvias, lo que dificultaba la agricultura a gran escala. El clima también influyó en la propagación de enfermedades
y el bienestar de las poblaciones humanas en América y Eurasia. Por ejemplo, las regiones templadas de Eurasia tenían una menor incidencia de enfermedades tropicales transmitidas por vectores como la malaria y el dengue, que eran comunes en las regiones tropicales de América. Estas enfermedades afectaban la salud y la productividad de las poblaciones americanas, lo que limitaba su capacidad para desarrollar sociedades complejas y sofisticadas. Además, la estacionalidad y la variabilidad climática en América presentaban desafíos adicionales para la agricultura. Las sequías, inundaciones y cambios climáticos impredecibles podían afectar negativamente la producción de alimentos y la estabilidad de las sociedades americanas, lo que dificultaba el desarrollo y crecimiento económico en comparación con Eurasia, donde las condiciones climáticas eran más estables y predecibles. Las especies domesticadas en una parte de Eurasia podían fácilmente extenderse miles de kilómetros en la misma latitud. Los caballos domesticados en Ucrania se extendieron rápidamente hacia el este hasta China, y las ovejas, las cabras, el ganado, el trigo y la cebada se extendieron rápidamente tanto hacia el oeste como hacia el este. En contraste con América, las especies domesticadas en un área no podían extenderse mucho sin encontrar duraciones de días y climas a los que no estaban adaptadas. Como resultado, el pavo nunca se extendió desde su lugar de domesticación en México a los Andes. Las llamas y las alpacas nunca se extendieron desde los Andes hasta México. Es así como la geografía proporcionó a Eurasia y luego a Europa una ventaja significativa sobre las Américas. En primer lugar, la diversidad geográfica europea fomentó la competencia entre diversos grupos, lo que impulsó la innovación y el desarrollo tecnológico. Además, la ubicación de Europa en el centro del mundo antiguo facilitó el intercambio de ideas y tecnologías con otras civilizaciones como las del Medio Oriente y Asia. Esta diversidad geográfica llevó a la formación de numerosos grupos étnicos y culturales en Europa. La competencia entre estos grupos por recursos escasos, tierras fértiles y rutas comerciales impulsó la innovación y el desarrollo tecnológico. Además, la diversidad geográfica de Europa facilitó el intercambio cultural y comercial entre diferentes regiones. Las rutas comerciales terrestres y marítimas conectaban a Europa con otras civilizaciones y regiones del mundo. Por otro lado, las Américas estaban aisladas geográficamente, lo que limitaba el intercambio cultural y tecnológico con otras regiones. Además, la geografía, por ejemplo, de América del Sur, con su densa selva amazónica y vastas cadenas montañosas, dificultaba la comunicación y la movilidad, lo que obstaculizaba el desarrollo de sociedades complejas. Como resultado del aislamiento geográfico, las civilizaciones americanas desarrollaron culturas distintas y únicas. Las diferencias geográficas y ambientales en diferentes partes del continente llevaron al surgimiento de una amplia variedad de culturas, idiomas y tradiciones. Cada una de estas culturas se desarrolló de manera independiente, sin la influencia significativa de otras civilizaciones fuera del continente. A diferencia de Europa, donde las rutas comerciales y culturales conectaban diferentes regiones y fomentaban el intercambio, las Américas carecían de una red similar de interconexión. La presencia de yacimientos minerales ricos en hierro, cobre, estaño y otros metales en Europa proporcionó los materiales necesarios para la fabricación de herramientas, armas y maquinaria. La explotación de estos recursos impulsó el desarrollo de la metalurgia europea y contribuyó al surgimiento de la edad del hierro y la edad del bronce en Europa. La domesticación de grandes mamíferos puede resultar muy gratificante para una sociedad agrícola. Estos animales proporcionan carne, leche, cuero y lana, además de fertilizante para los campos y energía para transportar personas y mercancías. Estos avances los obtuvieron casi exclusivamente los eurasiáticos. Eurasia estaba dotada de más especies de grandes mamíferos que América u otras partes del mundo. En Europa, el caballo tuvo una influencia especialmente marcada en la Edad Media y la Edad Moderna, contribuyendo al desarrollo económico, social y militar del continente. La domesticación del caballo se produjo hace miles de años en las estepas de Eurasia, lo que permitió a las sociedades utilizar este animal para una variedad de propósitos, como el transporte, la agricultura y la guerra. La domesticación del caballo permitió una mayor movilidad y flexibilidad para las sociedades que lo utilizaron, lo que les proporcionó una ventaja significativa sobre aquellas que no la tenían.
El caballo proporcionó un medio de transporte rápido y eficiente en una época en que los viajes terrestres eran difíciles y peligrosos. Los caballos permitieron el movimiento rápido de personas, bienes y mensajes a lo largo y ancho de Europa, facilitando el comercio, la comunicación y la integración de diferentes regiones. En la agricultura, el caballo aumentó la eficiencia y la productividad al permitir la labranza de tierras más grandes y la realización de tareas agrícolas más pesadas, como arar campos y transportar cargas pesadas. Eso llevó a un aumento en la producción de alimentos y una mejora en la seguridad alimentaria, lo que contribuyó al crecimiento de la población. El caballo también fue fundamental en la guerra y la conquista en Europa. Los caballos montados eran una fuerza militar formidable en la Edad Media, capaces de moverse rápidamente en el campo de batalla y realizar cargas devastadoras contra las líneas enemigas. En contraste, en América, el caballo no tuvo el mismo impacto debido a su llegada tardía con los europeos y las limitaciones geográficas y culturales del continente. Antes de esto, las civilizaciones americanas no tenían caballos nativos y por lo tanto no tenían acceso a los beneficios que proporcionaban. Aunque los caballos tuvieron un impacto en algunas sociedades indígenas de América del Norte, como las tribus de las grandes llanuras, su influencia fue limitada en comparación con su impacto en Europa. Las sociedades indígenas de América tenían sistemas de transporte y modos de vida adaptados a sus entornos locales. Las guerras y conflictos en Eurasia estaban frecuentemente relacionados con la competencia por tierras fértiles, rutas comerciales estratégicas y recursos naturales valiosos como metales, minerales y productos agrícolas. Estos recursos eran vitales para el crecimiento económico, la expansión territorial y el poder político de las sociedades euroasiáticas. La competencia por estos recursos impulsó la innovación tecnológica en áreas como la metalurgia, la construcción naval, la ingeniería militar y la navegación. Las sociedades que desarrollaban armas y tácticas militares más avanzadas tenían una ventaja competitiva en el campo de batalla y podían expandir su influencia y territorio a expensas de sus rivales. Las guerras y conflictos en Eurasia estimularon el desarrollo económico y comercial al aumentar la demanda de productos como armas, equipos militares y provisiones para soldados. Además, la conquista de nuevos territorios permitía a las sociedades euroasiáticas acceder a nuevos mercados y recursos, lo que impulsaba el crecimiento económico y la acumulación de riqueza. En contraste con las Américas, tenían menos conflictos y guerras a gran escala, debido a una serie de factores como la menor densidad de población, la geografía más aislada y la falta de competencia por recursos en la misma escala que Eurasia. Además, las sociedades americanas tenían estructuras políticas y militares menos centralizadas, lo que dificultaba la movilización de recursos y la coordinación de esfuerzos militares a gran escala. Europa experimentó un sistema feudal durante la Edad Media, donde los terratenientes otorgaban tierras o feudos a los vasallos a cambio de lealtad y servicio militar. Este sistema proporcionaba estabilidad política y social al vincular a la nobleza a través de la lealtad personal y las obligaciones mutuas. Además, el feudalismo permitió una descentralización del poder político, lo que llevó al surgimiento de una variedad de entidades políticas, desde pequeños señoríos hasta grandes reinos y principados. A medida que Europa avanzaba hacia la Edad Moderna, surgieron estados centralizados con monarcas poderosos que consolidaron el poder y establecieron autoridad sobre vastos territorios. Estos estados nacionales, como el Reino Unido, Francia, España y Portugal, proporcionaron un marco político y legal que promovió la estabilidad y el orden en toda Europa. Además, la formación de estados facilitó la movilización de recursos para la guerra, la exploración y la colonización, lo que impulsó el desarrollo económico y tecnológico en el continente. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida política y social de Europa durante la Edad Media y la Edad Moderna. Como una institución poderosa y unificadora, la Iglesia proporcionó cohesión social y moral a través de la fe y la religión. Además, la Iglesia desempeñó un papel importante en la educación, la caridad y la administración de la justicia en toda Europa. Las sociedades americanas estaban organizadas de manera diferente, con estructuras políticas y sociales que variaban desde sociedades tribales hasta imperios centralizados. Si bien hubo ejemplos de desarrollo político y social en las Américas, como el Imperio Inca y el Imperio Azteca, estas sociedades
no lograron alcanzar el mismo nivel de centralización política y consolidación del poder que se observaba en Europa. Europa históricamente ha sido un cruce de rutas comerciales importantes que conectaban el continente con otras regiones del mundo. Desde la antigüedad, las rutas terrestres como la Ruta de la Seda, que conectaba Europa con Asia, y las rutas marítimas como la Ruta del Mar del Norte y la Ruta del Mar Mediterráneo, facilitaban el comercio de bienes, ideas y cultura entre Europa y otras civilizaciones. Este contacto con el mundo exterior trajo consigo un intercambio cultural que enriqueció la vida en Europa. La difusión de ideas filosóficas, científicas y religiosas, así como de avances tecnológicos como la navegación, la metalurgia y la agricultura, impulsó el progreso y la innovación en Europa. Por ejemplo, la antigua China fue una civilización rica en avances tecnológicos, científicos y culturales que tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de otras regiones del mundo, incluida Europa. Europa se benefició enormemente de los logros chinos, lo que contribuyó a su propio desarrollo acelerado. Uno de los avances más destacados de la antigua China fue la invención del papel y la imprenta. Estos avances permitieron la difusión masiva de conocimiento y facilitaron la transmisión de información en forma escrita. Cuando la tecnología de la imprenta llegó a Europa, especialmente con la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg en el siglo XV, revolucionó la difusión de la información y el conocimiento, estimulando el desarrollo intelectual y científico en Europa. Otro avance chino crucial fue la invención de la pólvora. Su difusión desde China hacia Europa tuvo un impacto profundo en la historia militar y tecnológica europea. La pólvora transformó las técnicas de guerra y la fabricación de armas, impulsando el desarrollo de la artillería y cambiando el equilibrio de poder en Europa. La brújula, inventada en China durante la dinastía Han, también tuvo un impacto significativo en la exploración y el comercio europeo. Facilitó la navegación marítima al proporcionar una referencia constante para la orientación, lo que permitió a los navegantes europeos explorar nuevas rutas comerciales y expandir el alcance de sus imperios coloniales. La antigua China fue el hogar de una rica tradición filosófica que incluía pensadores como Confucio, Lao Tzu y Mozi. A través del intercambio cultural, las ideas filosóficas chinas influyeron en el pensamiento europeo, estimulando el debate intelectual y la reflexión sobre cuestiones éticas, políticas y sociales. Los intercambios comerciales y culturales entre China y Europa llevaron a la importación de productos chinos de lujo como porcelana y seda, que se convirtieron en símbolos de estatus y riqueza en la sociedad europea, así como el conocimiento matemático y astronómico de los árabes, contribuyeron al desarrollo científico en Europa durante la Edad Media y la Edad Moderna. La era de los descubrimientos, que comenzó en el siglo XV, marcó un periodo de expansión y exploración europea en busca de nuevas rutas comerciales, recursos y territorios. Los viajes de exploradores como Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Fernando de Magallanes llevaron al descubrimiento de nuevas tierras y la apertura de rutas comerciales transoceánicas con América, África y Asia. Este contacto directo con otras civilizaciones amplió los horizontes de Europa y estimuló el desarrollo económico, político y cultural en el continente. Las civilizaciones de Mesoamérica y los Andes estaban rodeadas de terreno montañoso y selvas que dificultaban la construcción de barcos o la navegación marítima. Además, las Américas carecían de ciertos recursos naturales necesarios para la construcción naval, como maderas duras y resistentes al agua adecuadas para la construcción de barcos, mientras que en Europa se tenían acceso a bosques de robles, abetos y pinos adecuados para la construcción naval. Las civilizaciones americanas se centraban principalmente en la agricultura, la construcción de ciudades y el desarrollo de sistemas de irrigación y arquitectura en tierra firme. La navegación y la exploración marítima no eran prioridades principales para estas sociedades, que se enfocaban en el desarrollo de sus propias tierras y recursos. Las creencias y cosmovisiones de las civilizaciones americanas también jugaron un papel en su falta de interés en la exploración marítima. Para muchas de estas sociedades, el mundo conocido estaba vinculado a su entorno terrestre y sus creencias religiosas y mitológicas no incluían la necesidad de explorar más allá de las fronteras establecidas por sus propias tierras y mares. Cuando las civilizaciones americanas construían barcos,
Estos eran generalmente de tamaño más pequeño y diseño menos avanzado en comparación con los barcos europeos. Estaban destinados principalmente para la pesca, la navegación costera y el transporte fluvial, y no tenían la capacidad o el alcance para emprender viajes de larga distancia en alta mar. Además de que la economía estaba principalmente basada en la agricultura y el comercio terrestre, lo que limitaba la necesidad y los recursos destinados a la exploración. En contraste, en Europa el comercio marítimo y la expansión colonial se convirtieron en motores importantes de la economía, lo que impulsó la inversión en la construcción de flotas y el desarrollo de tecnologías navales. En conclusión, el desarrollo temprano de Europa en comparación con América se puede atribuir a una combinación de factores geográficos, económicos, políticos y culturales. La geografía favoreció a Europa al facilitar el intercambio de ideas y recursos, mientras que las instituciones políticas y sociales europeas fomentaron la innovación y el desarrollo económico. El contacto con el mundo exterior también fue crucial para el desarrollo de Europa, mientras que América permaneció relativamente aislado antes de la llegada de los europeos. En última instancia, fue esa interacción de factores la que condujo al desarrollo acelerado de Europa en comparación con América.